Muy buenas a todos aquí en Vida Bogotá. Muchas gracias por la oportunidad de estar enseñando en este tiempo sobre el tema de las decisiones. Cuando Augusto me comentó acerca del tema, hoy vamos a hablar de lo que implica decidir por Jesús. Pensé varias cosas con respecto al hecho de las decisiones. Quisiera compartir con ustedes algunos pensamientos. Para mí, todas las decisiones son importantes. Las decisiones construyen el marco para nuestra vida diaria. Cada decisión determina algo en nuestra vida. Las decisiones se convierten en el pasado que da forma a nuestro futuro. Para mí las decisiones implican un nuevo comienzo también. Decisiones implica olvidar lo que hay atrás y concentrarse en lo que viene adelante. La dirección correcta de mañana comienza con la decisión correcta que tomamos hoy. Permítame hoy conversar un poco acerca del tema ¿qué significa seguir a Jesús en el día de hoy? Si yo preguntara en cualquier sitio, en cualquier comunidad cristiana, ¿qué significa seguir a Jesús? Pues voy a encontrar muchas diferentes respuestas, así como individuos hay, como comunidades cristianas. Probablemente cada uno tiene su versión, cada comunidad cristiana también tiene su énfasis con respecto a esta pregunta. ¿Qué significa seguir a Jesús? Cuando hablamos de seguir a Jesús, probablemente lo que nos viene en mente es el término seguir. Seguir en el día de hoy tiene todo un sentido diferente de lo que era hace, por ejemplo, 20 años o mucho más antes. Para ahora el seguir implica como una opinión mía, implica una conveniencia personal. El término seguir definitivamente se relaciona con las redes sociales, donde determinado personaje, institución, si me parece que hay algo interesante, yo puedo indicar que sigo a esa persona o a esa institución. Me gusta, por ejemplo, que cada vez las redes sociales están concentrándose en mensajes más cortos. Twitter, Instagram es más corto, Facebook es como con más cosas. Y usualmente no ando metido mucho en las redes sociales, no marco mucho a quién sigo porque realmente no lo hago. Pero ocurre, tal vez te ocurre a ti, cuando yo pongo a alguien que sigo, yo espero un poco. Si es una persona muy intensa, o si el contenido de lo que va publicando cada día pues no tiene mayor interés, pues yo simplemente hago clic y dejo de seguir. Creo que a veces, cuando hablamos del término seguir, hablamos más bien de esa actitud donde yo tengo el poder, donde yo tengo el control, donde el término seguir no implica compromiso, no implica convicciones. Por lo tanto, cuando hablamos de qué significa seguir a Jesús, no estamos hablando de este concepto, donde simplemente es mi opinión que puedo hoy o mañana cambiar. Implica algo mucho más profundo, que es seguir a Jesús. Pensando en el tema de hoy, también vino a mi mente un antiguo himno que yo escuché cuando estaba llegando a la iglesia hace bastantes años. Quiero mencionar que ese himno no era de mi generación. Cuando yo llegué y escuché ese himno, ya era un himno antiguo. Por lo tanto, algunos de ustedes dirán, entonces hace mucho tiempo. Pero este himno, por alguna razón, quedó muy marcado en mi mente porque se cantaba cada vez que alguien daba un testimonio o tomaba la decisión de bautismo. Y ese himno se llama He decidido seguir a Cristo. En una de sus primeras estrofas decía,
He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Al final de este himno decía algo así como: la cruz delante, el mundo atrás, la cruz delante, el mundo atrás, la cruz delante, el mundo atrás. Esto tenía un sentido o ha tenido el sentido para mí de alguien que persiste en la fe. Y quiero mencionarles que para esta enseñanza investigué un poquito la historia de este himno. Y es una historia muy interesante, una historia algo dramática. Es una historia que ocurre en el país de la India hace casi 200 años. En una pequeña aldea india, una familia, por la acción, por la enseñanza de un misionero que vivía por allí, decide seguir a Jesús. Pero para vivir en esa aldea tenía implicaciones serias. Porque cuando los demás miembros de la aldea y el jefe se dio cuenta que esta familia confesaba que seguía a Jesús, llamaron al padre, al jefe de familia, el jefe de toda la tribu le dijo: he escuchado esto acerca de esas nuevas creencias que usted tiene. Le exijo, le digo, que renuncie públicamente de su fe, si no tendrá consecuencias graves para su familia. Y él entonces elabora esas estrofas de este himno y dice: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Frente a sus ojos, en su presencia, sus 2 hijos fueron asesinados. El jefe vuelve y repite, le dice: le digo que públicamente renuncie a su fe. Y el hombre llega y dice: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y su esposa fue sacrificada. Le preguntan por tercera vez acerca de que renuncie o que confiese públicamente que no sigue a ninguna otra creencia fuera de las de su pueblo. Y él dice: la cruz delante, el mundo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y es ahí ejecutado. Eso causó tanto impacto que alguien registró esas palabras. Y años después, toda la tribu, por este impacto de este testimonio, se transformó en un pueblo que sigue las enseñanzas de Jesús. Esto parece como algo como historia por allá muy antigua, muy lejos de nuestras realidades. Quiero mencionarles que en el día de hoy ocurre en algunos sitios de este planeta. Tiene implicaciones decidir, es algún asunto serio decidir seguir a Jesús. ¿Qué tan serio es para ti seguir a Jesús? No lo sé, no te conozco. Por eso, hoy voy a hablar qué es lo que tiene que decir Jesús con respecto a seguirle a Él. Hoy nos vamos a concentrar en un pasaje. Él enseñó varios pasajes acerca del tema. Este está en Mateo, capítulo 8, versos del 27 al 38. Voy a ir poco a poco en las diferentes secciones de este pasaje, donde Jesús da su concepto, su opinión, qué significa seguirle a Él. En el primer verso de este pasaje, verso 27, dice: Jesús y sus discípulos salieron hacia las aldeas de Cesarea de Filipo. En el camino les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? En este primer versículo quisiera destacar un par de cosas. Una, cuando se habla de que los llevó a Cesarea de Filipo, es un asunto importante. Porque en aquel entonces Cesarea de Filipo significaba una ciudad, un sitio, una región lejos de la influencia religiosa. Más bien era un ambiente multicultural, multirreligioso, fuera de las tradiciones judías. Por lo tanto, él quería como que en ese ambiente
ellos pudieran reflexionar aquí, frente a todo lo que el mundo ofrece, ¿qué dice la gente que soy yo? Fuera de los templos, fuera de la sinagoga, fuera del ambiente religioso, ¿qué dice la gente que soy yo? El pasaje continúa y dice en el verso 28, unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías y otros que uno de los profetas contestaron. Y Jesús responde, ¿y ustedes quién dice que soy yo? Estos profetas, pues, o el que mencionaran estos profetas, era evidente que para aquella época existían varios conceptos de la reencarnación. Se creía, varios de los cultos allí en esa zona creían en la reencarnación. Por eso decían, probablemente puede ser Juan el Bautista, que hacía poco había sido ejecutado, había sido decapitado concretamente. Elías sí hacía muchos años, pero podía ser alguien de este tenor. Mejor dicho, muestra ese ambiente como de una especie de sancocho religioso, como se diría en el día de hoy, de sincretismo, de especies de ideas místicas. Mejor dicho, cada uno pensaba lo que quería. En resumen, no tenían mucha idea quién era Jesús. Por eso el Señor Jesús le pregunta a los suyos, dice, ¿y ustedes quién dice? ¿Ustedes qué dicen? Y el primero que responde, como muchas veces ocurre en los evangelios, es nuestro amigo Pedro. Pedro, él siempre es el lanzado, el primero que se manda ahí, dice, tú eres el Cristo, afirmó Pedro, dice el texto bíblico. Jesús les ordenó que no hablaran a nadie acerca de él. A ver, detengámonos un poco. ¿Sería que Pedro se equivocó? No. Pedro rara vez le ocurrió, pero esta vez sí tenía la respuesta correcta. Pero el problema por el cual Jesús le dijo, mire, no comenten eso por ahora. ¿Saben por qué? Porque Pedro no tenía claro completamente quién era Jesús y qué significaba seguir a Jesús. Él había escuchado todas las historias del pueblo judío que vendría el Mesías, lo había identificado con Jesús. Ese Mesías que era un rey del linaje de David, que venía a acabar con todos los opresores del pueblo judío, en este caso del Imperio Romano. Básicamente el concepto que tenía Pedro en ese momento este es el hombre que nos va a sacar de la olla. Es el hombre que nos va a liberar, es el hombre que va a guerrear por nosotros. Es el hombre, probablemente Pedro estaba tomando, lo sabemos por lo que dice más adelante, probablemente estaba pensando, este es el hombre a la cual vale la pena estar a su lado, porque seguramente nos va a nosotros a nombrar en el gabinete ministerial cuando este tipo se convierta en rey de Israel. Sin embargo, el Señor Jesús completa la enseñanza. Tenía otra idea de esto, de quién era Él. Por eso dice el texto bíblico, verso 31, dice, luego comenzó a enseñarles. No solamente a los discípulos, sino a los que estaban ahí a su alrededor, comenzó a enseñarles y decir, bueno, voy a completar esto. Voy a decirles realmente a qué vine, quién soy. Y dice así, el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que a los 3 días resucite. Habló de esto con toda claridad. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Jesús estaba haciendo básicamente lo que hacemos cada uno de nosotros los días domingo o en los diferentes tiempos de enseñanza. Tratamos de explicar y de ser directos, de ser concretos. Bueno, ¿esto qué significa? Pero lo que estaba diciendo, como a veces ocurre, como que no va en la misma dirección de lo que estamos pensando. En este caso estaba pensando
Pedro. Y dice que básicamente que él tenía otra perspectiva. Por eso dice que lo llama a un lado y dice que comenzó a reprenderlo. Básicamente Pedro seguramente le dijo algo así: Señor, ¿cómo le ocurre decir que lo van a matar, que lo van a rechazar? Usted está equivocado. El mensaje del Mesías es otro. Nosotros no estamos aquí para seguirnos, para que nos vaya mal. No, 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 no. Si a ti te va mal, a nosotros también nos va mal. Algo aquí está equivocado. Estaba Pedro reprendiendo a Jesús y dice de una forma bastante fuerte el texto, verso 33, pero Jesús se dio vuelta, miró a los discípulos, no solo a Pedro, sino a los discípulos, y reprendió a Pedro con unas palabras bastante fuertes. Le dijo: aléjate de mí, Satanás, le dijo. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Porque es que cuando definimos seguir a Jesús, el principal problema que tenemos es que lo definimos con base en nuestros conceptos, en nuestros criterios, lo que queremos para nosotros, no la perspectiva de Dios, lo que nos conviene a nosotros. Entonces dice el texto, llamó a la multitud y a sus discípulos y dijo lo siguiente: si alguien quiere ser mi discípulo, les dijo. Aquí hay una coma, puntos suspensivos. ¿Qué les dijo, Señor? Ahora viene, ahora sí viene. Jesús les dice, ahora sí viene. ¿Qué implica seguirle a Él? El texto continúa y dice, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. En otras palabras, el que me sigue ya no vive para seguir sus propios deseos, para seguir su propia voluntad, sino para hacer mi voluntad en su vida. Y él menciona aquí la cruz, y que tome su cruz cada día. Esto es una expresión que en nuestra cultura es conocida, en nuestro país esa es una expresión conocida, pero nosotros tenemos una idea bastante romántica de lo que es la cruz. Sí, está en las iglesias, hay ejemplos o modelos muy bellos de cruz, para nosotros significa esperar, pero para aquellas personas significaba un instrumento de tortura, un instrumento de ejecución, un instrumento de castigo. Es como si en el día de hoy nos lleváramos en el cuello una imagen de, no sé, una silla eléctrica, una horca, un instrumento de tortura. Seguir a Jesús parece que tiene otras implicaciones diferentes a las que normalmente pensamos. Verso 35 dice, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierde su vida por mi causa y por el Evangelio, la salvará. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que cuando se habla de la salvación, de la vida eterna en el contexto de las comunidades cristianas, no quiere decir que no vamos a morir. Básicamente el texto dice, igual vamos a morir. Pero las repercusiones futuras de aquel que muere siguiendo a Jesús son muy diferentes de aquel que muere no siguiéndole. Pero básicamente el texto dice, vamos a morir. Seguir a Jesús no quiere decir que todo nos va a ir bien, que todo no hay ningún problema, que no hay ninguna dificultad. Al contrario, implica a veces que va a haber mayor dificultad frente a todos los conceptos que se manejan en nuestra sociedad en el día de hoy. Es decir, todos vamos a morir. Los médicos se mueren, nos morimos.
Los pastores también se mueren. Las personas que comen comida orgánica también se mueren. Los que comemos morcillita, costillitas barbecue, también nos morimos. Todos vamos a morir. Aquí el asunto es cómo vivimos esta vida mientras la tenemos. ¿Para nuestros propios deseos o para cumplir la voluntad de Jesús? Para vivir la vida desde la perspectiva de Jesús. Dice el siguiente verso: ¿de qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? Se refiere a la vida futura, a la eternidad después de la muerte. ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Cuando asistimos a un funeral, casi todos tenemos la sensación, la percepción, cuando observamos o pensamos en la vida de la persona que acaba de morir. La vida es tan corta, la vida es tan breve, y nos damos cuenta de que unas cuantas decisiones en nuestra vida determinan todo un futuro en la eternidad. Y no hay mucho tiempo para hacerlo. Termina este pasaje con el siguiente verso: si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. En resumen, Jesús termina este texto diciendo: esto de seguir a Jesús no es un asunto secreto. Es algo que la gente debe ver y que uno debe mostrar los cambios, las transformaciones. Para terminar con este tiempo, ¿por qué? ¿Por qué traje este texto? ¿Por qué es importante hablar en una comunidad o a una comunidad como esta de qué significa seguir a Jesús? Estoy mencionando esto porque probablemente cada uno de ustedes estará en un paso diferente de la experiencia de seguir a Jesús. Quiero mencionarles eso. La experiencia de seguir a Jesús, la experiencia de decidir a Jesús, es una experiencia de varios pasos. Es un progreso. No es simplemente una oración que hacemos en un momento y ya ocurre algo mágicamente. No, es una experiencia que poco a poco implica varias decisiones hasta poder realmente estar siguiendo a Jesús de una forma más clara, entendiendo las implicaciones y mostrando transformación en nuestra vida. Probablemente tú estés en alguno de las diferentes etapas que voy a mencionar. El propósito de decidir o seguir a Jesús, de ese estilo que Jesús nos invita a hacer, a seguirlo, a tomar esa decisión, es para tener una vida abundante aquí y una vida eterna después de la muerte. Cuando digo vida abundante aquí, ya sabemos por lo que Jesús mencionó, no indica que vamos a tener todo resuelto, ningún problema, porque si el Señor no viene antes, igual vamos a enfrentar la muerte, pero va a tener repercusiones diferentes en la eternidad. Decidir a Jesús no es por Jesús, seguir a Jesús no es una vida sin problemas, no significa eso. No es tampoco un escapismo de la realidad, de meternos en un mundo alejado de todos los problemas diarios. No es así, no es una religión. Fíjense, el Señor Jesús ha hablado de en todo este pasaje y no ha mencionado ni siquiera una práctica religiosa.
No ha mencionado ningún rito, ninguna cosa que hay que ir a algún templo, alguna cosa. No ha mencionado nada de eso. Implica fundamentalmente nuestra relación con Él y la invitación a las personas que le seguían. Este mismo pasaje está en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versos 23. Dice, a la parte final, lo traje este verso para mostrar un pequeño detalle que agrega Lucas. Dice, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día, y me siga. Esto no es algo que ocurrió por ahí un momento hace 50 años, 20, 30, 2 años, hace un mes. Es algo que diariamente se debe decidir. Probablemente estés en un proceso, en una estación diferente en este viaje de seguir a Jesús. Quisiera describir algunas que el mismo apóstol Pablo recorrió. El Señor Jesús lo corrigió aquí porque él todavía no había recorrido todo el camino de esa decisión por Jesús. Tal vez tú eres o tú estás en la posición como muchos estaban ahí alrededor de Jesús. Eran parte como del grupo. Y Jesús simplemente les invita y les dice, ¿saben qué? Vengan y vean. Vengan y vean. Inclusive a Pedro le dijo eso unos meses antes. Cuando lo invitó, lo llamó, le dijo, venga y vea. Y quiero mencionarles que cuando Pedro siguió a Jesús, que Jesús hizo ese milagro que se le multiplicaron los peces y ese día tuvo una pesca maravillosa, pues él dijo, uy, esto de seguir a Jesús como que está muy bien. Y fue una bendición, pero también tuvo otras circunstancias difíciles que enfrentar. Puede ser que estás en ese lugar. Y lo que te dice Jesús es, ven y mira. Acércate a alguien, a la comunidad o no sé, a las enseñanzas. Ven y mira. O tal vez estás un paso más allá. Ya has visto. Pues tal vez la siguiente invitación o parte de ese proceso de decidir seguir a Jesús es, ven y participa. Ya no solamente mira, tal vez el próximo paso que debes dar en tu vida de seguir a Jesús es, ven y participa. Tal vez no entiendes todo, pero ¿qué tal si participas de lo que hace esta comunidad o otra que tengas cerca o con tus amigos que dicen ser seguidores de Jesús? Y empezamos entonces a participar, a imitar, a hacer lo que las otras personas que dicen seguir a Jesús hacen. Tal vez ese sea el siguiente paso para ti. Ven y participa. O si estás participando, tal vez el Señor te dice en el día de hoy, bueno, es hora de que, como le ocurrió allí a Pablo a sus discípulos, pasen al grupo de los más comprometidos. Es decir, esto se trata también de obedecer. Que se note que tu vida es diferente, que hay cambios. Esto no es solamente ver y participar, sino obediencia también. ¿Será que hay algo que en este proceso de seguir a Jesús sabes que debes obedecer? Toma este paso ahora. Seguir a Jesús implica eso también. Y si le obedeces, si llevas un tiempo allí, tal vez, y no estoy diciendo esto en orden necesariamente para todas las personas, cada caso es independiente. Pero tal vez además de obedecer debes servir a otros. A las personas allí en tu casa, en tu trabajo. ¿Cómo te conviertes en alguien que está centrado en los otros, no en el yo? Alguien que sirve a los demás. Que encuentra diariamente formas de mostrar el amor de Jesús a otros. Que es la forma real en que podemos servir como seguidores de Jesús, mostrando el amor de Jesús que nos da a otros. Tal vez ese es el próximo paso. Tal vez es el momento del paso que el Señor Jesús estaba hablando, sobre todo para sus discípulos.
No creo que estaba hablando tanto, quienes le entendieron más fueron la multitud, no fueron sus discípulos. Tal vez el siguiente paso es, vengan y mueran para que tengan una vida de verdad. No se refería a morir físicamente, se refería a morir, a hacer mi voluntad, a cumplir solamente mis deseos, a cumplir solamente mis propósitos, para cumplir con la voluntad que Dios tiene, el propósito que tiene para mi vida. Como dice el texto allí, para que encuentren lo que es vivir de verdad. Esta es otra dimensión mucho más profunda. Tal vez el Señor en este momento te está llamando a entregar todo tu ser. Aquel que está muerto, y ojo, no me refiero físicamente, aunque a veces, como en el caso de esta familia que comenté del himno antiguo, seguir a Jesús implica perder la vida. En nuestra cultura mayormente no ocurre eso, pero sí implica ceder, implica entregar, implica dar todo por seguir a Jesús. Tal vez ese es el paso que tienes que dar ahora. ¿Cómo sabes que das ese paso? Yo a veces les enseño a los jóvenes en mi comunidad que uno sabe que ha muerto al yo y vive para Cristo. Y les pongo el ejemplo en un funeral. Yo me he dado cuenta que en los funerales los muertos no se quejan, los muertos no exigen sus derechos, los muertos no se ofenden, los muertos no reniegan. Morir a nuestros propios deseos, necesidades e intereses implica vivir de una nueva forma. Entregar toda nuestra vida, nuestro ser, eso implica seguir a Jesús. No sé cuál de estos pasos, te animo a que des uno solo en el día de hoy. Para decidir con las cosas de Jesús, siempre Él nos enseñó que lo debemos hacer orando. Por eso les invito a orar. No sé cuál es la decisión que vas a tomar tú con respecto a Jesús, pero te animo que des un paso más. Y con Jesús las decisiones se toman orando. Es lo que yo he aprendido, lo que sé y lo que quisiera compartirles. Permítame una oración para que tengas la oportunidad, si es tu deseo, de dar un paso más en este maravilloso proceso, viaje de lo que significa hoy seguir a Jesús. Oremos. Señor Jesús, gracias, porque hoy sigues haciendo esa invitación a seguirte. Señor, yo te agradezco por el país, la ciudad, el sitio donde estamos. Te agradecemos porque seguirte a ti no nos implica a nosotros perder la vida físicamente. Gracias por todo lo que conocemos de ti, lo que hemos podido experimentar. Y Señor Jesús, hoy te pido que me ayudes a dar un paso más en mi experiencia contigo. Tal vez, Jesús, ayúdame a dar el paso del que busca. Quiero ver, muéstrame quién eres tú. Y quiero dar ese paso. En fe, no sé todavía qué implica esto, pero me interesa, quiero dar ese paso. Señor, tal vez el paso que me estás animando a dar en este momento es a participar. Ya estuve viendo, ya he estado buscando y es el momento de decir, quiero participar.
Quiero hacer las cosas que tu gente hace. Ayúdame a dar ese paso. Me voy a poner en contacto con mi amigo, mi amiga, no sé, la persona de esta comunidad que dirige algún grupo. Quiero participar. Ayúdame a sacar el tiempo, el horario, la disposición, a hacerlo de corazón, a estar abierto. Oh Señor Jesús, tal vez mi enseñanza mi oración en el día de hoy debe ser, Señor, yo he participado de tus cosas por ya un tiempo, pero quiero obedecer en esta área. Quiero obedecer en mi vida, tal vez de trabajo, en mis negocios. Señor, quiero obedecer en mi matrimonio, en mi relación de noviazgo, no sé, en mi colegio, en la universidad. Señor, quiero obedecerte, hacer las cosas como tú me has dicho que debo hacer. Señor, lléname con tu Santo Espíritu y ayúdame a obedecerte. Señor, me estás llamando tal vez hoy a servirte, a despojarme a todos mis intereses, a manejar mi tiempo, mis recursos, mi vida, mi profesión, mi trabajo, mi llamado, mi familia, para servirte. Ayúdanos, que cada día encontremos el espacio para hacerlo. Oh Señor, te pido que hoy me ayudes a tomar ese paso de entrega total, donde hoy digo, de verdad, te entrego mi vida, renuncio a mi voluntad para pedirte que me ayudes a hacer tu voluntad plenamente. Te prometo que a partir de hoy quiero vivir para ti, para hacer tu voluntad, para anunciar tu voluntad. Señor, no importa las implicaciones que esto tenga en mi vida y que tenga que dejar. Ayúdame como tantos otros que veo a mi alrededor, te siguen plenamente. Señor, sé que este paso requiere arrepentimiento, la convicción de que mi vida no va en la dirección correcta y decido entregarte todo para vivir plenamente para ti. Señor, gracias. Gracias por invitarnos a todos en el día de hoy a seguirte y a dar un paso más. Que el Señor nos bendiga a todos en el día de hoy y siempre.